La revista El Doctor en Casa presenta a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Hola, 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 ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Nosotros hoy vamos a hablar de glaucoma. Nuestro invitado, el doctor Walter Martínez, oftalmólogo, presidente de la Sociedad Paraguaya de Oftalmología. ¿Y qué es el glaucoma? ¿Por qué uno llega a tener glaucoma y cuál es la solución? ¿Hay maneras de prevenir o no? ¿Hay una solución? Todo esto nos va a contar nuestro invitado. Pero atención con estos datos que tenemos ya de inicio. Según los datos proporcionados por la Organización Mundial de la Salud, el glaucoma constituye la segunda causa de ceguera en el mundo, por detrás de las cataratas. Es una enfermedad crónica que conlleva la pérdida de visión progresiva e irreversible. Actualmente afecta en torno al 3% de la población mundial. El diagnóstico precoz puede evitar hasta el 95% de los casos de pérdida de visión. Entonces, evidentemente que el diagnóstico precoz va a ser lo más importante que podemos hablar en el programa de hoy. Pero yo le voy a preguntar al doctor si no hay una cura, si de repente alguien que tiene glaucoma, ¿qué se puede hacer para frenar? ¿Se puede recuperar o no? Bueno, vamos a investigar en el programa de hoy. ¿Les parece? Bienvenidos todos, queremos agradecer a nuestros patrocinadores, gracias a todas las marcas que están apoyando a este programa. Muchas gracias también, y hacemos aquí nuestro ejercicio de la gratitud que hacemos al inicio del programa, porque es de bien nacido ser agradecidos. Le damos gracias a Dios por el don de la vida, por el amor, la salud, la familia, los amigos, el trabajo, los compañeros de trabajo. ¿Por qué agradecemos? Porque el agradecimiento es como es como un imán. Lo que vos agradeces es lo que más vuelve a vos otra vez. Entonces, le agradecemos por la salud, por la salud, por la salud. Bienvenidos todos aquí. Esto es El Doctor en Casa. Vamos a hacer un pequeño corte. Voy a saludar a nuestro invitado y enseguidita volvemos ya directamente con el tema de hoy, glaucoma. Ya estamos con nuestro invitado en la tarde de hoy. Él es el doctor Walter Martínez, es oftalmólogo, es presidente de la Sociedad Paraguaya de Oftalmología y es amigo de la casa. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido al programa, al nuevo ciclo 2016. ¿Cómo anda? Muy contento, verdaderamente contento de estar de vuelta este año. Muchas ganas de enseñarle a la gente lo que aprendimos y por sobre todas las cosas hacer lo que en medicina se llama prevención. Es decir, prevenir siempre es mejor antes de llegar de las enfermedades. Entonces, este ciclo que nos sirva para que la gente aprenda y con decirte que está entre las primeras causas de ceguera en todo el mundo entero, ya te digo que es muy complicada esta enfermedad. Claro, no. Es complicada, es peligrosa porque estamos hablando de perder la visión y lo que decía el dato al inicio, que se puede evitar con un diagnóstico precoz el 95% de los casos. O sea, casi todos los casos se podrían haber evitado con un diagnóstico precoz, que evidentemente no lo hacemos, por eso existe, es el tercer 3% de la población mundial está afectada con esto. Ahora, yo ya quiero ir al final, vamos a comenzar por el inicio, pero si una persona tiene glaucoma, doctor, ya tiene glaucoma, no sé en qué grado, pero tiene, va al médico, ¿el médico puede hacer algo por ese glaucoma? Claro. Primeramente vamos a decir que, para que la gente entienda bien,
el ojo tiene una presión que es diferente del resto del cuerpo. Sí. La presión del ojo es independiente de la presión arterial del sistema general. Y tiene un sistema importante donde hay una producción de un líquido dentro del globo ocular y hay una salida de ese líquido, y eso mantiene el trabajo y todas las funciones oculares en su lugar. Cuando hay un trastorno en la producción de ese líquido, se llama el humor acuoso, o un trastorno en la salida, entonces el ojo empieza a sufrir el aumento de ese elemento fundamental que es la presión intraocular. Entonces, el ojo empieza a trabajar mal, y al aumentar la presión, que tiene un valor normativo entre 10 y 20 milímetros de mercurio, que lo medimos con un aparatito que te da un valor, entonces empiezan a sufrir la estructura más importante, una de las más importantes, que es el nervio del ojo. Eso es glaucoma, es decir, un conjunto de enfermedades que producen una neuropatía o una enfermedad del nervio, que tiene diferentes causas, donde la más importante o el factor más importante es el aumento de la presión. Digo uno de los factores porque no es como la gente cree, que solamente el aumento de la presión puede provocar la enfermedad, pero es en la mayoría de los pacientes. Y me preguntaste bien, ¿qué yo puedo hacer cuando me llega un paciente si pasó muchos años? Muy poco. Entonces, el secreto es en conocer los síntomas, y nosotros le llamamos enemigo silencioso porque esta enfermedad habitualmente no da síntomas. Y la persona acude al médico cuando algo le molesta o algo le duele o cuando siente. Y en este caso es un enemigo silencioso, ahí viene el problema. Nos llegan tarde, y lo que yo puedo hacer si la lesión ha sido importante es realmente muy poco, porque las fibras nerviosas van muriendo con el paso del tiempo. O sea, lo que ya murió, la fibra que murió ya no se puede resucitar. Así es. El efecto fundamental del aumento de la presión en el ojo es destruir las fibras nerviosas, que es como una red que lleva la información desde el ojo hasta el cerebro. Y esa red se va destruyendo, entonces los cables que llegan al impulso nervioso y la traducen en una visión van deteriorándose, con la diferencia que uno no siente nada. Uno no siente absolutamente nada. Y el campo va reduciéndose paulatinamente. Cuando llega a perder la central es porque pasó mucho tiempo y ese paciente no puede recuperar la visión. O sea, cuando se va reduciéndose el campo de visión, uno no se da cuenta de que deja hasta acá nomás y no esta parte que medio de reojo ves, ¿verdad? Así mismo es. Como uno siempre está viendo en el medio, como uno siempre tiene una visión central, no se da cuenta que aquello ya está oscuro, ya está negro, y como mantiene la central, no percibe. Claro. Aparentemente seguís viendo, ¿verdad? Porque yo miro y veo. Pero ya estamos llegando, como bien dijiste, empezamos por el final, en los estadios finales ya no tenemos nada que hacer. Entonces, la prevención es fundamental, el diagnóstico precoz es fundamental. Y la presión ocular alta hace daño, ¿verdad? Exactamente. La presión intraocular elevada destruye el nervio óptico y va matando las fibras sin que nos demos cuenta, y eso se llama glaucoma. Bueno, ¿y cómo podemos saber cómo está nuestra presión ocular? Solamente yendo al oftalmólogo. Exactamente. Hay que saber también algunas cositas. Como hay varios tipos de glaucoma. Hay un glaucoma que se llama crónico simple, que es el más frecuente y que tiene el 90% de la población. Y se llama de ángulo amplio, y otro que se llama de ángulo cerrado, que es el 10%. La mayoría de la población que tiene el glaucoma, el más conocido, el de ángulo amplio, que es el simple, es hereditario y no da síntomas. Es decir, no te duele el ojo, no perdes la visión, no hay un solo síntoma que te llame la atención para ir a acudir al oftalmólogo y controlarse. Eso es lo malo, y por eso le llamamos enemigo silencioso. Y el otro tipo de glaucoma que se llama glaucoma de ángulo cerrado, que es uno de los menos frecuentes, sí tiene síntomas, pero es solo el 10% de la población. Y esa enfermedad debuta con dolor, disminución brusca de la visión, ojo rojo, inclusive da náuseas, puede dar vómitos, o sea, te da síntomas para que vayas al médico. Y eso sí requiere un tratamiento precoz y un tratamiento oportuno, y diagnosticar la enfermedad, puedes tratar y entonces empezar un tratamiento para asegurar el mantenimiento del nervio. Y en el crónico la gente no acude. La gente no acude, y si acude, acude muy tarde. Entonces es muy importante
que la gente vaya al oftalmólogo. No existe otra manera de controlar más que cuando un médico Claro. hace el diagnóstico. Y nosotros tenemos métodos auxiliares, que vamos a ir hablando, que hacen el diagnóstico de acuerdo a unas máquinas que nosotros tenemos, que voy a explicarte después, y a lo que observamos dentro del fondo del ojo. O sea, un examen de rutina, Sí. un examen normal que te haces para controlar los lentes o para... Ahí el médico puede detectar esa enfermedad que es la lesión del nervio óptico. Una persona que no tiene ningún problema en la visión, pero va una vez al año al oftalmólogo, ahí ya se le puede detectar. Eso es lo ideal, que la persona pueda ir una vez al año es lo ideal. El médico hace todo el chequeo de la parte de refracción, pero también hace un examen fundamental que es el estudio del nervio óptico. Nosotros dilatamos la pupila, miramos el nervio, vemos las características del nervio y al mirar uno puede sospechar si tiene alguna posibilidad de la enfermedad por las características de ese nervio óptico. Ya. Nosotros manejamos unas escalas, unas estructuras internas que nos dicen este nervio está sano, este nervio está con sospecha de glaucoma o esto está ya avanzado dependiendo de lo que observamos y eso se llama papilografía. Es decir, hacemos un examen del nervio, miramos el nervio y podemos sospechar que este paciente tiene la presión intraocular elevada. Tomamos la presión del ojo con un aparato que se llama tonómetro, te da un valor, si encontramos elevado, hacemos otros estudios auxiliares. Hay un estudio que me gusta hablar que se llama la tomografía de coherencia óptica, que es uno de los métodos más avanzados en el mundo que tenemos en el país, que detecta precozmente la enfermedad antes de que aparecieran los primeros signos o síntomas de la enfermedad. Y es una máquina que detecta 15 años antes que aparezcan las lesiones en el nervio óptico. Pero ¿es mágico eso, doctor? Detecta cuando la primera célula o la capa de fibras nerviosas de la retina, que es la primera que se afecta en el glaucoma, empieza a deteriorarse, detecta la máquina. Entonces, hoy día hemos avanzado muchísimo en el diagnóstico precoz con esa máquina que se llama OCT o tomografía de coherencia óptica. Y es un procedimiento no invasivo, simple, donde se usa el principio de la interferometría, es decir, la gama de colores hace el diagnóstico del nervio y la capa de fibras. Y con ese examen yo puedo decir, este paciente no tiene ninguna lesión del nervio o tiene una lesión precoz. ¿Qué significa? Detecté 10 o 15 años antes de que aparecieran las lesiones. O sea que ese paciente no va a tener problema, no va a tener glaucoma. Exactamente, por eso quería puntualizar Sí. el diagnóstico con estos métodos auxiliares. Y si lo hacemos a tiempo y precozmente, yo voy a tratar ese ojo. Y si no, pues dentro de 15 años voy a tratar, es muy tarde. Claro. Entonces, lo importante está en detectarlo precozmente y tratarlo. ¿Por qué? Porque es una enfermedad incurable. Claro. Es una enfermedad incurable y una vez que comienza el deterioro del nervio, ¿cómo es la evolución suponiendo que el paciente, o sea, que no sea un paciente, que no vaya al médico, Sí. que no sabe? Entonces comenzó el deterioro, ¿en cuánto tiempo? Sí. ¿Es rápido, es lento? ¿Cómo es? Muy buena pregunta. El deterioro es lento. No hay personas que en 1 año, 2 años puedan perder la visión. Eso pueden perderlo en 10 años, en 15 años, en 20 años, en 30. Depende mucho de la progresividad de la enfermedad. Pero lo importante, es muy buena la pregunta, porque cuando empieza la enfermedad no sentimos nada. El tratamiento hay que hacerlo cuando detectamos precozmente y el tratamiento consiste en mantener la presión dentro de los valores normales para que el nervio no se dañe. Entonces, el tratamiento con tópico que se hace con medicamentos locales en forma de colirios es el gol estándar, el tratamiento estándar en todo el mundo. Y existen otros dependiendo de la evolución de la enfermedad que podríamos agregar como tratamiento definitivo o por lo menos cuando no logramos detener la pérdida del campo visual podemos pasar a otras técnicas que son la cirugía con láser y la cirugía convencional que nos puede dar la posibilidad de mantener la presión del ojo. Doctor, pero ¿qué es lo que daña al nervio? La presión alta. La presión ¿Esa alta. es la causa del Exactamente. glaucoma? En el 90% de los pacientes es la presión intraocular elevada la que daña el nervio óptico y puede provocar la ceguera porque mata las fibras que ya no se recuperan. Eso es glaucoma. Te voy a complicar un poquito más. Sí. Hay un porcentaje de glaucomas donde la presión es normal ¿Y después? y también el nervio sufre la misma que aquel que tiene alta.
Y hay un glaucoma donde la presión es baja, por debajo de los valores normales, y también tiene la lesión de aquel que tiene alta. Eso se llama glaucoma de presión normal y otro se llama glaucoma de baja presión, pero son del 10%. Pero es una trampa, porque entonces correcto, me voy y mi presión ocular está perfecta. Exactamente. Entonces, me da la misma lesión que aquel que tiene alta. El que tiene normal se llama glaucoma de presión normal y baja presión. Entonces, nosotros tenemos métodos para diagnosticar el glaucoma de presión normal y el glaucoma de baja presión también a tiempo. O sea, no se nos escapa nada, pero quería comentarte que en el 90% es con hipertensión ocular, claro, y un 10% con presión normal o presión baja. Y ahí hay que hacerse nomás la tomografía. Hay que hacerse la tomografía de coherencia óptica, hay que hacerse la tonometría, hay que hacerse el campo visual computarizado y empezar el tratamiento lo más precoz posible. Estos aparatos, la musiquita, tenemos que hacer el corte, pero me interesa mucho esto y estoy muy curiosa. ¿Estos aparatos ya tenés vos, doctor? ¿Hay en otros lugares también? Sí, en el Paraguay tenemos, gracias a Dios, los tomógrafos de coherencia óptica ya inclusive en lugares públicos. El Hospital del Seguro Social del IPS tiene, centros privados tienen, hospitales públicos ya están teniendo, algunas fundaciones ya tienen, el Hospital de Clínicas que es público ya tiene. O sea, gracias a Dios, lugares donde la gente puede, de escasos recursos o de recursos medios, pueden ir a esos lugares y detectarlos precozmente y tratarse a tiempo. Perfecto. Bueno, te descueré en esta primera parte, doctor, te hice hablar mucho, te doy un tiempito para tomar agüita, un cafecito, un cortadito, no sé qué estás tomando. Nosotros vamos a hacer un pequeño corte. Enseguida volvemos y seguimos charlando con nuestro invitado. Seguimos charlando con nuestro invitado, doctor Walter Martínez, hablándonos de glaucoma. Y en el primer bloque me agarró una ansiedad que quería saber todo de glaucoma y no pasamos ninguno de los materiales. Entonces ahora, por favor, señor director, vamos con los materiales. Este primer material que habla de cómo el glaucoma comienza a dañar el ojo. Vamos a ver. ¿Cómo el glaucoma comienza a dañar el ojo? En un ojo sano, un líquido claro llamado humor acuoso circula dentro de la parte frontal del ojo. Para mantener una presión constante y normal en el ojo, este produce continuamente una pequeña cantidad de humor acuoso, mientras que una cantidad igual del líquido sale del ojo. El glaucoma es una enfermedad que daña el nervio óptico del ojo, que se conecta a la retina y está formado por muchas fibras nerviosas, como un cable eléctrico que se compone de muchos cables. El nervio óptico envía señales desde la retina al cerebro, donde estas señales se interpretan como las imágenes que vemos. Si usted tiene glaucoma, el humor acuoso no fluye hacia afuera del ojo correctamente. La presión del líquido que queda en el ojo aumenta y, con el tiempo, causa daños a las fibras del nervio óptico. Buen resumen. Súper bien explicado, bien, ¿verdad? Claro, ya lo dijimos. Es decir, entre la producción y el drenaje tiene que haber un equilibrio. Cuando no hay equilibrio de ese humor acuoso, es que va a aumentar la presión. Y esa presión aumentada actúa sobre el nervio óptico y ese nervio óptico va dañando sus fibras. Tiene un montón de fibras que, como bien dijiste, parece una red de cables, ¿no es cierto?, que va a conectar la retina con el cerebro y eso se llama glaucoma. Así que esa es la definición exacta de lo que es la enfermedad definida excelente. O sea, 10 puntos el equipo de producción con fantástico. Este material. Bien claro. Bien muy claro. clarito. Bueno, y tenemos otro material que habla de la clasificación de glaucoma, que el doctor ya nos dijo, pero vamos a resaltar una vez más. Vamos a ver, por favor. Clasificación del glaucoma. Según la amplitud del ángulo írido-corneal, se puede clasificar en glaucoma de ángulo cerrado. Suele cursar de forma aguda,
con elevación brusca de la presión intraocular, dolor intenso, disminución de agudeza visual, visión de halos alrededor de las luces, enrojecimiento del ojo, dilatación de la pupila, náuseas y vómitos. Glaucoma de ángulo abierto. La evolución es lenta, no existen síntomas aparentes, pero se deteriora progresivamente la visión, por lo que se le ha llamado el ladrón de la vista. Según el origen, se clasifica en primario, si no existe otra enfermedad que lo cause. El glaucoma crónico simple es la forma más frecuente de la enfermedad. Secundario, cuando existe otra enfermedad que lo origina. Según el momento de aparición, se clasifica en glaucoma congénito. Es poco frecuente. Los síntomas pueden aparecer en un periodo de tiempo comprendido entre el momento del nacimiento y los 3 años de edad. El 66% de los casos tienen afectación en ambos ojos. Glaucoma juvenil o infantil. En la mayor parte de las ocasiones es de origen hereditario y se caracteriza por existir una anomalía ocular en el nacimiento, responsable de un aumento de la presión intraocular. Glaucoma del adulto se desarrolla en la edad adulta. Bueno, correcto. Mira, quiero hacer énfasis en lo que explicaste al final, el glaucoma congénito. Es muy importante que los padres atiendan el ojo de sus niños, del bebé, porque se suele confundir esta enfermedad que se llama glaucoma congénito con la obstrucción del conducto lagrimal. Es muy común en los recién nacidos que lagrimee constantemente o se ensucie el ojito porque el conducto de drenaje está cerrado. Entonces empieza a lagrimear y bueno, puede pasar como una obstrucción del conducto lagrimal y puede guardar lo que estabas diciendo, que es un glaucoma congénito. Porque uno de los primeros síntomas del glaucoma congénito es el lagrimeo frecuente. Y también esos bebés o recién nacidos o en crecimiento empiezan a desarrollar molestias con la luz. Es notable cuando tienen molestias, eso le llamamos fotofobia, ¿sí? No pueden mirar a la luz, están cerrando los ojitos y lagrimean mucho. Mucho ojo, mucho cuidado los pediatras, mucho cuidado los padres, puede ser un glaucoma congénito. O sea que atiendan bien cuando un niño lagrimea mucho y tiene también molestias con la luz. Eso hay que descartar que sea un glaucoma congénito. Y otra de las características del glaucoma congénito es que el ojo, como durante su crecimiento intrauterino, hay unas membranas que cierran ese lugar donde tiene que salir el líquido, que son restos mesodérmicos que aparecen en el 7º mes de la vida intrauterina, no desaparecen, cierran el ducto, cierran el canal de drenaje y empieza a aumentar ya dentro de la vida intrauterina la presión del ojo. Y el ojo empieza a aumentar de tamaño. Es decir, el globo ocular uno empieza a ver que está más grande y más grande y más grande, y eso tiene un nombre, Vivi, se llama ojo de buey o buftalmía. Es decir, estás mirando al ojo de un niño que tiene un ojo muy grande, unos ojazos. Eso puede ser un glaucoma congénito en evolución. Mucho cuidado cuando dicen mi hijo tiene unos ojazos. Eso puede ser un glaucoma congénito. Entonces, lagrimeo, que se llama epífora, fotofobia, que es molestias con la luz, y el crecimiento del diámetro de la córnea, ¿cierto? Que notamos que empieza a crecer y está más grande y vemos unos ojos gigantescos. Eso probablemente sea un glaucoma congénito. Y esto tenemos que diagnosticarlo lo más precoz posible, porque el tratamiento hay que hacerlo también así como el diagnóstico. Ahí no hay que esperar nada. Entonces, estos niños cuando diagnosticamos le llevamos a sala al quirófano, hacemos dormir con gas, hacemos todos los estudios en ese momento, tomamos la presión, medimos el ángulo, vemos el nervio óptico y hacemos el diagnóstico. Cuando yo diagnostico el glaucoma congénito, ese niño se debe operar de urgencia. O sea, de urgencia, el glaucoma congénito es una urgencia en oftalmología. Nosotros, si diagnosticamos la enfermedad, cuando el bebé está en condiciones de recibir un procedimiento quirúrgico, que puede ser a los 1 mes, a los 2 meses, a los 3 meses, se tiene que operar. No hay otro tratamiento. El tratamiento del glaucoma congénito es eminentemente quirúrgico.
¿Qué significa? Que ese niño se tiene que operar. Tenemos que hacer un procedimiento donde permitimos que el líquido que está aumentando la presión pueda drenar a través de una técnica. ¿Por qué es tan urgente operarle al recién nacido si esto tarda tanto? Exactamente. Es urgente porque primero vas a notar que el globo ocular empieza a crecer. Para evitar eso. El globo ocular tiene un diámetro normal anterior y posterior y el crecimiento hace de que la córnea empiece a crecer y eso daña el nervio óptico. Si yo no bajo la presión, se queda ciego ese bebé. Imagínate, si yo no diagnostico un glaucoma congénito y no lo operé a tiempo, la presión va a aumentar, el globo ocular... ¿Y cuánto tiempo se queda cieguito el bebé si no se hace nada? Y eso es muy variable, pero hay que operarlo precozmente. Si yo diagnostico esto en los primeros 6 meses, se tiene que operar apenas esté en condiciones. Si diagnostico a los 7 meses, hay que operar. ¿Por qué? Porque si dejo evolucionar en 2 o 3 años, puede estar ciego. Claro. Bueno, algo muy importante. Si yo opero a ese niño, la posibilidad de que ese globo ocular grande pueda bajar de vuelta y normalizarse es muy alta también. O sea, como todavía el globo ocular es elástico, está en una etapa todavía, digamos, de mucha laxitud del globo, ese globo que ha crecido enormemente y vos cuando mires y veas las imágenes verás de que es un ojo gigantesco y te asusta. No es nomás hay gente que tiene ojos grandes y ojos más chiquititos, ¿verdad? Aquí el diámetro de la córnea está grande. Ya. Es decir, lo que está delante de la pupila y la membrana transparente está grande. Y también con el tiempo se va opacificando si uno no lo trata a tiempo. Entonces pierde transparencia en la córnea, no desarrolla la visión porque no recibe luz, la presión alta afecta al nervio óptico y ese recién nacido, ese infante puede quedarse ciego. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque nosotros vemos glaucomas congénitos que se dejan pasar porque confunden con obstrucciones del conducto lagrimal. Y como vuelvo a reiterar, eso depende mucho de la observación del pediatra, que cuando nota que algo no está bien tiene que enviarle al oftalmólogo y nosotros hacemos los estudios y a esos niños lo operamos. Y lo operamos y salvamos ese ojo. Qué maravilla. O sea, podemos recuperar, inclusive la lesión que vemos en el nervio óptico puede mejorar enormemente con el procedimiento quirúrgico, que es el único tratamiento de los glaucomas congénitos. Perfecto, perfecto. ¿Y cuándo sería lo ideal que una mamá, un papá le lleve a su hijo, o sea, nació el bebé, ¿al cuánto tiempo hay que llevarle al oculista? Bueno, muy buena pregunta en general. Los pediatras son los primeros que hacen el examen del recién nacido. Sí. Al nacer, ellos tienen un aparatito que se llama oftalmoscopio y hacen el test del reflejo. El reflejo rojo es muy importante porque significa que las estructuras, que son los medios transparentes, están libres. Si un pediatra observa de que un ojo está, no se ven las imágenes del fondo claro, inmediatamente nos va a enviar a nosotros. Entonces, si un niño, exactamente, porque es el primero que recibe al recién nacido. Si un niño no tiene ningún problema y tiene un desarrollo normal, nosotros no nos preocupamos por el niño. Nosotros indicamos, va creciendo, a los 2 meses aparece el primer reflejo, a los 4 meses el segundo reflejo, a los 6 meses el tercer reflejo. Entonces, esos primeros 6 meses son fundamentales para el desarrollo neurológico de ese ojo. Pero eso ya está en manos del pediatra determinar, porque si el pediatra no encuentra nada, está todo bien, no hay ningún uno problema. Le lleva al chico, no sé, cuando va a entrar al colegio, una cosa así, ¿verdad? Algo que siempre le asusta a los padres es que en esos primeros 6 meses empieza a desviar el ojo recién nacido y se llama estrabismo, empieza a mirar a cualquier lado. Hasta los 6 meses, eso es normal por un proceso de falta de maduración todavía. Pero si de un recién nacido en los primeros 6 meses, un lactante en los 6 meses, empieza a desviar el ojo, hay que tratarlo desde los 6 meses. Perfecto. Si no lo trato entre los 6 meses y los 2 años, ese ojo no va a desarrollar la visión y se queda sin ver ese ojo. O sea que es muy importante tratarlo desde los 6 meses hasta los 2 años. Perfecto. Bueno, qué linda nuestra música nueva. Me indica que tenemos que ir al corte. Vamos a hacer un pequeño corte, volvemos enseguida. Vamos a seguir hablando con nuestro invitado de este tema tan, pero tan interesante, el glaucoma, y muchísimas cosas que vos ni te imaginabas y yo tampoco.
Continuamos charlando con nuestro invitado, el doctor Walter Martínez. Nos está hablando y explicando del tema de glaucoma. Y tenemos material preparado por el equipo de producción. Ya me hicieron señas, deja hablar, vamos a mostrar el material que trabajamos tanto. Bueno, vamos a ver, muy interesante el material. Vamos a ver ese material, señor director, por favor. Señales de alerta. Señales de alerta. Pérdida lenta de la visión lateral o periférica, también llamada visión de túnel. Dolor súbito e intenso en un ojo. Visión borrosa o disminuida, a menudo denominada visión nublada. Náuseas y vómitos. Halos similares al arco iris alrededor de las luces. Enrojecimiento de los ojos. Inflamación de uno o los dos ojos. En el glaucoma congénito, los síntomas generalmente se notan cuando el niño tiene unos pocos meses de vida, opacidad en la parte frontal del ojo, agrandamiento de uno o ambos ojos, enrojecimiento de los ojos, sensibilidad a la luz, lagrimeo. Excelente. Vamos a resumir para que la gente entienda. Sí. El glaucoma más común, que es el simple, el crónico simple, o de ángulo amplio, entonces no da síntomas. Hay síntomas inespecíficos, como bien lo dijiste, algunos halos y algunos destellos que, bueno, son inespecíficos, pero no significan nada. Entonces, ¿pero eso es constante o es de repente? Porque de es repente ocasional, todo el es mundo ve ocasional. y eso es ocasional, de vez en cuando ve unos halitos o unos destellitos, pero como te digo, es un síntoma inespecífico, no es nada relacionado al glaucoma crónico. Lo que bien dijiste es lo que ocurre con el glaucoma de ángulo cerrado, que es el ángulo estrecho, que es el 10%. Eso sí debutan, como bien lo dijiste, con ojo rojo, dolor intenso, un dolor lancinante, disminución brusca de la visión porque aumenta la presión del ojo y la córnea se empieza a llenar de agua, eso se llama edema de córnea, disminuye la visión, el paciente llega al consultorio con náuseas, con vómitos, un dolor que parece que tiene una aguja que le está clavando, eso se llama, esos son los síntomas del glaucoma de ángulo cerrado, que es lo que aparece bruscamente. Y el ojo está tremendamente rojo y uno debe tratarlo de urgencia. Eso hay que dividir. Entonces, claro, el glaucoma, que afecta a más de 70 millones de personas en el mundo, el más común de todos, es el crónico simple y no da síntomas. Y ese 10% que afecta a una cantidad menor es el que da síntomas importantes y debe tratarse de urgencia. Y en el caso del congénito, como bien lo dijimos, mucho cuidado con el lagrimeo, la fotofobia y el tamaño agrandado del ojo y las opacidades que puede tener la córnea. O sea, esos son los signos que tenemos que ver y que tenemos que significar el tratamiento lo más precoz posible. Perfecto. Y ahora tenemos otro material que habla de factores de riesgo. Vamos a ver, por favor. Factores de riesgo. Edad superior a los 60 años. Antecedentes familiares de glaucoma. Ascendencia africana o hispana. Hipermetropía o miopía. Presión ocular elevada. Presión anterior en el ojo. Tener una córnea central delgada, no hacerse exámenes de la vista cuando son recomendados, presión arterial baja, condiciones que afectan el flujo sanguíneo como las migrañas, la diabetes y una presión arterial baja. Todos estamos todos estamos en algún lugar, entramos en este factor de riesgo. Pero realmente hay factores mayores y factores menores. Ajá. Los que sí más podemos significar que son importantes son la herencia. Vamos a suponer que tenés una abuela o un padre que haya tenido glaucoma, la posibilidad de que los que descienden de él desarrollen aumentan más o menos entre un 20% o 30%. No significa que todos los que tenemos ascendencia con glaucoma tengamos la enfermedad, claro, pero sí tenés mayor posibilidad de desarrollar. Entonces, la herencia es un factor mayor. La raza también. Se vio que gentes de raza morena o negra tienen mayor cantidad, mayor posibilidad de desarrollar glaucoma que los de raza blanca. Pero También, hispana dice acá, y nosotros somos la mayoría acá. La mayoría de los glaucomas de ángulo amplio son de gente de raza negra, la mayoría. Muy importante también es el control, y aquí dijiste muy bien, del espesor de la córnea. Nosotros tenemos que medir con una máquina el grosor que tiene la córnea de cada persona. Y eso tiene un valor en micras. Eso significa
que yo puedo tomar la presión a Viviana y encuentro que está en el límite normal. Hago la medición del espesor corneal y dependiendo de ese espesor hay una tabla que hace el ajuste para que vos veas que la presión puede estar normal para vos o anormal para vos. Tal vez compliqué un poco, pero midiendo con una máquina el espesor de la córnea, si el grosor, hablando simplemente, yo puedo hacer lo que se llama dar un promedio de cuál es el valor normal para tu ojo en relación a las otras personas. Lo importante es saber que uno va al oftalmólogo, si tiene esa maquinita, te puede medir y qué sé yo y todo, y te dice si tenés o no. Y bien lo dijiste también, hay factores que no son tan importantes. Dijiste, pero caramba, yo puedo tener glaucoma si tengo hipertensión, si tengo presión baja. O sea, migraña, diabetes. Son factores menores, o sea, la posibilidad es mucho menor, pero no necesariamente. Muy exagerada. La diabetes también, pacientes con diabetes que hacen trastornos de la circulación de la retina pueden provocar un glaucoma secundario, le llamamos a eso, cuando no hay buena circulación de sangre y de oxígeno en la parte posterior de la retina, entonces hace un aumento de la presión en la parte anterior, por eso ya es a una enfermedad secundaria. Pero como te digo, lo importante es la herencia, entre los más importantes, y también la raza. Y hay una prevalencia un poquito mayor entre las mujeres de 2 a 1, bueno, casi pareja, pero 2 a 1, mayor cantidad de mujeres que tienen glaucoma que los hombres, que son los factores fundamentales. Tenemos otro material que habla de lo que queremos saber, prevención del glaucoma. Vamos a ver, por favor. Prevención del glaucoma. Los médicos recomiendan que la revisión para glaucoma constituya parte de los exámenes oculares de rutina en niños, adolescentes y adultos. Todas las personas deben hacerse exámenes alrededor de los 40 años, posteriormente cada 1 o 4 años. Si poseen mayor riesgo para desarrollar la enfermedad, deben hacerse el examen cada 1 o 2 años a partir de los 35 años de edad. La pérdida de visión causada por el glaucoma es irreversible, pero si se detecta a tiempo y se sigue un tratamiento, se puede conservar la visión. Por lo general, el glaucoma se puede controlar con medicamentos o cirugía. Sí, ese es un detalle que bueno, todavía no dijimos, pero la edad, la prevalencia de que aparezca la enfermedad siempre es mayor a partir de los 40 años. Eso es categórico. A partir de los 40 años todo es. Hay muchos problemas. Todo aparece, doctor. Hay muchos problemitas. Sí. Pero esta no escapamos también. Es decir, hay mayor posibilidad. Cuanta más edad tenemos, mayor posibilidad. La prevalencia es mayor. Claro. A partir de los 60 años aumenta la prevalencia de la aparición de esta enfermedad. Eso es muy cierto. Y los controles anuales son muy importantes. Es muy importante controlarse una vez al año o cada 2 años, y a partir de los 40 años que uno necesita hacerse controles más periódicos por la posibilidad ya no se ve lo tan bien también, doctor. Y se ve con bastante dificultad. Así que es importante, como bien lo dijiste, detectarlo a tiempo y tratarlo precozmente. Sí. ¿Tenemos tiempo para las preguntas de la gente? Sí, vamos con esa primera pregunta, por favor. Mario de Coronel Oviedo dice, me han dicho que tengo la cámara estrecha y que eso significa un riesgo de glaucoma. ¿Qué debo hacer? ¿Qué es la cámara Muy buena estrecha? pregunta. Y habíamos hablado de un glaucoma de ángulo amplio y uno de ángulo estrecho. Eso es lo que tiene el paciente. Significa que la cámara, o sea, el ojo cortado en la parte anterior es muy planito, donde tiene que salir el líquido, está casi obstruido y puede hacer lo que se llama el glaucoma agudo. Es muy buena la pregunta. Y la respuesta es sí, tiene posibilidad de desarrollar un glaucoma agudo y necesita hacerse un tratamiento. ¿Qué tengo que hacer? Esos pacientes que tienen el ángulo estrecho, se hace un tratamiento con un láser. El láser hace un agujerito en el iris y comunica una parte del ojo que se llama la cámara anterior y la posterior y evita que te haga un glaucoma agudo o que el paciente desarrolle un glaucoma agudo. O sea que Mario, ya nomás te vas después del programa, ya tomas turno y te vas al oftalmólogo de vuelta. Y se tiene que hacer en los 2 ojos. Si él tiene un ángulo estrecho, se hace un láser en un ojo y en el ojo contralateral y se hace una prevención del glaucoma agudo que ocurre en estos pacientes que tienen el ángulo estrecho. Ángulo amplio es el más común de todo y ángulo estrecho es ese 10% del cual hablamos. Y Mario, después que se haga el tema del láser, ¿tiene que estar con el ojo tapado o no? Eso no se tapa, se hace con anestesia tópica. Hay varios tipos de láser, uno se llama argón, otro se llama diodo láser y otro se llama jack láser. Se hacen unos disparos con una potencia y se hace una comunicación en esas dos posiciones. Ese paciente que se hace, se llama iridotomía periférica con el láser, tiene que estar muy bien controlado y probablemente si
eso vuelve a subir la presión y requiera un procedimiento que ya es quirúrgico. Como dijimos, el glaucoma primero tiene un tratamiento médico, se usan drogas que bajan la presión, que aumentan la salida de ese líquido, hay diferentes tipos. Si no funciona, podemos pasar a la terapia láser. Y si no funciona, vamos a la cirugía, que significa hacer una ventana de comunicación de ese líquido para que salga y drene por fuera. También, si no funciona el tratamiento quirúrgico de hacer la ventana, se usan unas válvulas. Así como hay un problema en el cerebro, en el drenaje del líquido, se ponen unas válvulas, hay unas válvulas especiales para el ojo que comunican la cámara anterior del ojo con la parte exterior del ojo y va drenando. Eso se llaman unas válvulas que son de molteno o que tienen un componente importante, que son bien compatibles con el ojo, y uno va regulando la presión evitando la pérdida de la visión. Eso se llama válvulas, y las válvulas en Paraguay se están haciendo enormemente, no hacíamos anteriormente y ahora estamos haciendo de rutina. Hacemos las válvulas en casi todos los pacientes que necesitan, estamos hablando de pacientes con ya lesiones mucho más avanzadas. Pero qué maravilla, se hace todo acá, me encanta eso. Bueno, vamos a hacer un corte, a la vuelta ya la parte final del programa. Sí. Bueno, parte final de nuestro programa con nuestro invitado, el doctor Walter Martínez, oftalmólogo, presidente de la Sociedad Paraguaya de Oftalmología, que nos explicó pero tan bien el tema del glaucoma. Toditos entendimos acá, espero que vos hayas entendido también. Doctor, últimos minutitos, recomendaciones finales. Bueno, entonces, recomendaciones, personas que tienen antecedentes familiares tienen que hacerse los controles regulares. La prevalencia de la enfermedad es mucho mayor después de los 40 años. Benditos 40 años, tenemos que controlarnos mejor en todo. El diagnóstico se hace con un montón de exámenes simples y también un poco más complejos. Y si nosotros detectamos la enfermedad a tiempo, dijimos que no es una enfermedad curable, pero podemos mantener en un 95% de los casos la visión del paciente. Esa es la gran diferencia. Si bien es la segunda causa de ceguera irreversible después de las cataratas, pero esas son... el aumento proporcional de los glaucomas últimamente ha crecido enormemente. Entonces, la responsabilidad nuestra es en tratar de mantener la visión de ese paciente que tiene esa enfermedad, que si no se trata se queda irremediablemente ciego. Pero o sea, que si la se ceguera trata, es irreversible. Claro. Si se trata, puede mantener en un 95% su campo visual o mantener la visión con un tratamiento adecuado, definitivamente. Doctor, muchas gracias por el tiempo, por la presencia y por acompañarnos siempre aquí en El Doctor en Casa. Encantadísimo como siempre, Viviana. Muchas gracias. Gracias. Y nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Y no te olvides lo que te digo siempre. Naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.